Mira, reinventarte no te invita a que te transformes en alguien que nunca has sido. Realmente mi misión o mi mensaje es que te reinventes en quien siempre fuiste diseñado a ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser? ¿Cómo encuentro mi esencia? ¿Cómo encuentro mi verdadero yo? Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Esther Iturralde y conversamos sobre cómo reinventarnos con gratitud y reconectando con tu verdadero yo. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. En Nos cambiaron los muñequitos te traemos historias de personas que se adaptan al cambio, que no se dan por vencidos, que se reinventan. Nuestro deseo es que puedas aprender, te inspires y actúes para crear la vida que anhelas para ti y tus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 106. Hoy conversamos con Esther Iturralde. Esther es una life coach mexicana residente en Estados Unidos. También es la anfitriona del podcast Reinvéntate. Esperamos que disfrutes esta conversación con Esther Iturralde. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una conversación a distancia. Estoy conversando con Esther Iturralde. Así es. Desde México. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, Cristóbal, aunque desde Las Vegas, en realidad. Ah, ¿estás en Las Vegas? Sí. Muy bien. Hace 5 ¿Y meses estás? que me mudé a vivir a Las Vegas. Ah, ok. Qué interesante. Tienes el podcast, tu podcast se llama Reinvéntate. Así es. Y he visto que tienes invitados mexicanos también bastante. Por eso pensé que estabas en México todavía. Yo soy mexicana hasta el tuétano, pero me casé con un gringo que me arrastró a vivir a Las Vegas. Entonces, acá estamos. Qué bien. Pues a Esther la conocí porque ella tiene un podcast, ya lo mencioné, Reinvéntate, y alguien lo recomendó en el internet y yo dije, vamos a escucharlo. Uh-huh. Y cuando me puse a investigar un poco más, hay ciertas cosas similares. E incluso los podcasts casi nacieron a la misma, o sea, cercano. Mi podcast, el primer episodio salió el 18 de marzo del 2018. Ándale. Y el tuyo Febrero. en febrero, por ahí. Uh-huh, uh-huh. Háblanos un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? Te cuento, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México y ahí crecí, ahí me quedé, con la excepción de algunos viajes y de un internado que hice de un año. Yo todo el tiempo he estado en la Ciudad de México hasta hace 5 meses que me mudé para Las Vegas. Ok. Te cuento qué hago para darte Sí, por favor. el rollo. Mira, yo nací la más chiquita de una familia de 5 y siempre se me dio mucho el tema como de las cositas artísticas. Me encantaba dibujar, alguna vez tomé clases de pintura al óleo. O sea, todo esto era cuando era chiquita y siempre tuve claro que quería ser diseñadora gráfica. Fui a la universidad a estudiar comunicación visual y me titulé con honores de diseñadora gráfica y todo eso. Puse mi primer emprendimiento hace casi 12 años, que es un despacho de branding corporativo. Y pues ya hace 12 años yo estaba entradísima en el tema de crecer mi despacho, convertirme en una súper buena diseñadora, tener una gran cartera de clientes, tener un despacho de diseño en la Ciudad de México y demás, ¿no? Pero a los 3 años aproximadamente de este emprendimiento y de estar arrastrando la carreta del estira y afloje de conseguir clientes, ganar dinero, no ganar casi nada, un mes muy bueno, un mes muy malo, me topé con un problema de vida que fue un rompimiento amoroso. Tronó una relación de mi primer novio, mi gran amor, hasta ese momento, y ese rompimiento me llevó a una depresión muy fuerte, donde lo que menos me interesaba era mi negocio.
lo que menos me interesaba era ganar dinero o viajar o lograr sueños. O sea, yo me encontré en este momento de ya no quiero nada. Y y entonces la verdad es que me tiré a llorar con unos buenos meses, bastantes meses. Ujú. Y después de eso, pues obviamente empezó la comezón por buscar ayuda. Al principio era suficiente con platicarle a mis amigos y a mis familiares todo lo que sufría y lo que pensaba y lo que me sucedía. Pero después de que ellos ya dijeron como, ya, Esther, ya te escuchamos meses, no una Sí, semana, sí, no sí. 2 meses. Entonces, como que yo me di cuenta que ya como que me empezaban como a querer cambiar el tema de conversación, me decían, ya, distráete, piensa en otra cosa, mira, enfócate en tu trabajo, enfócate en el ejercicio, haz otra cosa, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, ups, creo que no me están entendiendo porque yo no puedo pensar en otra cosa, ¿no? Y creo que ya los Ok. estoy desesperando. Entonces ahí fue cuando por necesidad propia dije yo, me voy a poner a leer, me voy a poner a buscar qué cosas me pueden ayudar a sentirme mejor porque los consejos que me da la gente no me sirven, ¿no? Entonces yo quería Ok. algo más profundo. Y ahí fue cuando empecé a leerme todos los libros de autoayuda que pude. Ahí Ujú. fue cuando empecé a sentirme mejor. Ahí fue cuando tuve como un segundo despertar espiritual. Eh, que si quieres profundizamos después, pero el punto, ¿no? De cómo es que mi vida me reinventé, por eso el nombre del podcast, Claro. fue por eso, ¿no? Que yo era diseñadora, tuve esta catarsis, meses de desconexión con todo lo que antes me gustaba, no me interesaba diseñar, no me interesaba conseguir clientes, no me interesaba que me pagaran muy bien, no me interesaba nada. Entonces empecé a leer muchísimo y estos libros me empezaron a guiar empezar a volverme a reír, empezar a volver a tener ganas de lograr cosas, etcétera. Y fue así como de repente yo dije, ¿sabes qué? Quiero contratar a un coach. O sea, literal, Ok. muchos de los libros que leía eran libros gringos, de coaches gringos, Ujú. muy exitosos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo será tener un coach? Yo creo que yo podría tener un coach y esto me ayudaría a avanzar aceleradamente. Ya no quería terapia ni nada de esas cosas. Claro. Incluso fui a terapia y la terapia jamás me funcionó. Entonces, con estos nuevos libros que pasé de la autoayuda a más bien de empoderamiento y luego hábitos de éxito, como que empecé a evolucionar de ya no tan triste a estar como más bien queriendo emprender, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Ahora sí quiero dinero, ahora sí quiero pues volver a recuperar las ganas por hacer que mi negocio funcione, etcétera, cumplir algunos sueños como pues, independizarte, comprar un departamento, empezar a pensar en tu futuro, ¿no? Claro. Entonces ahí fue cuando dije, pues voy a contratar a un coach, ¿no? O sea, si los libros me han ayudado tanto, porque evidentemente sí empecé a tener más clientes y empezaron a suceder varias cosas en mi vida, dije, si los libros me han ayudado tanto, ahora imagínate que contrate un coach, ¿no? Para que sí sea Ok. alguien que me pueda dar retroalimentación. Y curiosamente, Cristóbal, cuando estaba buscando un coach, lo que me encontré fue certificación de coaching. Entonces Ok. dije, o sea, yo iba buscando a quién contratar y terminé inscribiéndome para certificarme yo, para yo volverme coach. Esto O sea fue, que fuiste directamente a certificarte. No pasaste por conocer un coach. no, los conocía de oídas, me explica. Claro. O sea, los conocía por leer sus libros o por escuchar sus podcasts o por meterme a ver sus videos de YouTube, ver sesiones de coaching grabadas hacia alguien más, pero nunca una sesión a mí, ¿no? Ok. Entonces, buscando, me topé con eso y evidentemente en la certificación de coaching venía implícito tener coaching, ¿no? Para Ujú. avanzar hacia eso. Entonces, yo dije, pues estoy matando dos pájaros de un tiro, tanto voy a tener coaching como voy a convertirme en coach en el proceso. Claro. Y fue como estos momentos, ¿no? Donde te encuentras algo y te cae así como, como que te encontraste la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Y yo dije, ¿qué? O sea, esto existe, o sea, esto es lo que debo hacer. Y fue este momento de mariposas en la panza, así de no poder dormir, tener insomnio ese día, de la emoción de si lo iba a hacer, si no lo iba a hacer. Y evidentemente era una inversión bastante fuerte. Las certificaciones de coaching gringas no son nada baratas, ¿no? Yo apenas Ujú. estaba arrancando mi carreta de nuevo después de un año de cero actividad, de cero ingresos. Entonces fue dar un pasote, ¿no? De fe de decir, bueno, pero si ya esto ya está funcionando, pues seguramente voy a ganar más dinero, que me va a permitir pagar esto sin problema. Entonces, pues me animé a hacerlo y fue la mejor decisión que pude hacer, porque, mira, yo a los 3 meses de mi certificación, que duró un año, a los 3 meses yo ya tenía página web, ya tenía tarjetas en la cartera,
yo ya tenía todo de este editorial de S-Coach. Un poco porque como diseñadora, como soy Exacto, diseñadora, sí. pues si había algo que podía hacer yo sola, era empezar a trabajar en mi imagen online, en mi logo, en mi, lo que sea, ¿no? Y ya en esta etapa, tú mencionaste que habías como que abandonado un poco tu estudio, tu negocio, que era Rocket Comunicación Visual. Mira, Y lo habías dejado, pero entonces ahí vuelves a retomarlo seriamente, ¿o cómo fue ese? sí, gracias a los libros, digo, cuando pasé de libros de autoayuda a libros de empoderamiento, ¿no? Que es muy Ujú. diferente, ¿no? Claro. La vibra de los libros. Hay unos que, las mujeres que aman demasiado, ¿no? Tengo mujeres que Sí, están sí, acá sí. cortándose la vena por la codependencia y por este desapego. Y después los libros de empoderamiento ya son libros de herramientas de programación neurolingüística, pensar en grande, eliminar creencias limitantes, empezar a Claro. conectar con abundancia, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, en ese inter, literal, los libros me llevaron a decir, a ver, ¿y si empiezo a cambiar las creencias limitantes de que en México el diseño no se paga bien? O, ¿no? Ok. Todos los cuentos que yo me decía de toma tiempo crecer un negocio, o no puedo ir con clientes grandes porque ellos van a querer ver mi portafolio y se van a dar cuenta que no he tenido clientes grandes, entonces no me van a contratar, ¿no? Ese tipo de lógicas que yo me hacía antes Claro, me claro. mantenían así chiquitín. Entonces, No, cuando... y son, como mencionaste, son pensamientos lógicos. Tú le encuentras la lógica. O sea, no es una uh-huh. fantasía, es como para ti es real. Claro, a mí me decías, ¿por qué en 3 años sigues sin tener estabilidad económica con tu negocio? Yo te tenía, pero la radiografía de las razones. No te decía, no Claro. sé, yo te decía, en México los clientes son así, la gente no tiene dinero, la gente no quiere invertir en esto, la gente te regatea horrible, la competencia está muy cañona. O sea, yo te decía exactamente por qué. Después me di cuenta que todas esas razones de las que tenía pruebas eran mis creencias limitantes. Y por ser mis creencias es que tenía tantas pruebas. Entonces, Claro. me empecé a dar la oportunidad de usarme a mí misma como experimento de las sugerencias de los libros. O sea, lo que yo le digo a la gente de por qué a mí esos libros me sirvieron tanto es porque yo agarraba un libro, Cristóbal, y el libro decía, no sé, una sugerencia, ¿no? Por darte un ejemplo, afirma lo opuesto a tus creencias, ¿no? Y yo en ese momento, y te estoy haciendo un ejemplo muy mínimo, ¿no? Pero el punto era, en ese momento, yo pausaba el libro, me levantaba, agarraba mi papel, mi cuaderno, lo que tuviera que necesitar, y en ese momento hacía el ejercicio. Y mucha gente agarra un libro, se encuentra la sugerencia, el ejercicio práctico, lo que sea, y sigue leyendo, pensando que Exacto. lo hago después, cuando termine de leer el libro, me pongo a hacer los ejercicios o lo que sea. Y no, o sea, no sigas leyendo, en ese momento haz el ejercicio. Yo estaba tan obsesionada y necesitaba Exacto. tanto un cambio en mi vida, que para mí era como, ejercicio práctico, en ese instante lo hacía. Y muchas veces era a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, porque yo siempre mi propia jefa, nunca funcioné como con horarios de, bueno, mañana temprano cuando me despierte, ¿no? Era como, ahorita, ¿por qué me tengo que esperar? Además, Claro. tomemos en cuenta que ya llevaba meses perdiendo el tiempo obsesionada por qué una relación amorosa no había funcionado. Entonces ya ahorita para Exacto. mí era como, ya no tengo tiempo que perder, o sea, estaba a punto de cumplir 30 años, estaba en este momento de decir, me he sentido súper loser por meses, es mi momento de reinventarme. Y entonces la emoción que sentía cuando hacía estos ejercicios era como la posibilidad de realmente cambiar mi vida, empezar a lograr cosas, demostrar de lo que era, mucho demostrar. Ahorita, obviamente, eso ya lo tengo también un poquito más trabajado, pero en ese momento sí, mucho mi gasolina fue demostrar Claro, que claro. puedo, demostrar que Esther Iturralde no se iba a quedar embarrada en la cama por el resto de sus Sí. vidas como la amargada con sus gatos, ¿no? Y continuamos entonces que a los 3 meses de estar ya en la certificación, ya decías que tenías tu página web, tenías todo listo. Y entonces, ¿cómo sigue en ese proceso de certificarte? Pues mira, evidentemente o sea, tenía las tarjetas, tenía la página web, pero no estaba buscando clientes, ¿no? Ok. Porque yo decía, bueno, espérate, todavía no estoy certificada, todavía tengo que aprender, todavía me falta, ¿no? Pero el punto es que aquellas cosas que podía hacer, yo las estaba haciendo con muchísima urgencia, ¿no? Ok. Eventualmente, y aquí quiero aclarar esto porque mucha gente me lo pregunta, que es, ¿dónde te certificas? Y la razón por la que no lo digo, que sí lo pueden encontrar, sí está en mi página web, sí lo pueden encontrar, si se meten a hurgar, sí lo pueden Claro, encontrar. claro. Pero no me gusta decirlo
Te voy a decir, ¿por qué? Porque si hoy alguien me dice, oye, quiero hacer lo que tú haces, me quiero certificar ahí, yo les diría, no lo hagas, no lo hagas. No por hacerles Ok. mala publicidad, sino porque tomé muchos cursos después, ¿no? De esto ya van casi 7 años. Entonces, en esos 7 años, tuve muchos cursos, me certifiqué en muchas cosas extras que redondearon mis habilidades de Claro, coaching claro. hoy. Entonces, hay gente que me dice, quiero hacer exacto lo que tú haces, me certifico ahí y ya la hice. Entonces digo, no, espérate. O sea, si realmente quieres ver dónde se certifique, también ve todas las cosas extras que hice. Eh, Claro, claro. porque yo sí me topé con el tema de que cuando terminé de certificarme, me quedé con millones de preguntas. No creas que ya Claro. estaba yo listísima, al revés. Fue como, oye, ya acabó y yo sigo sin Sí, saber sí, cuánto sí. voy a cobrar, sigo sin saber cuál es mi target, como mi cliente ideal. ¿Sabes? Seguía con muchísimas dudas. Entonces, pues ya un poco me aventé, ¿no? Así de, Claro, claro. pues coaching. Y algo que pasa es que, por ejemplo, el coaching, como dicen, cuando el estudiante está listo, aparece el maestro, ¿verdad? Esa frase. El coaching funciona si la persona que va a recibirlo, le dicen en inglés, que es coachable. Claro. Si él está disponible, dispuesto a recibir ese servicio. Y lo mismo, cuando tú comenzaste la certificación de coaching, tú estabas pasando por un momento que para ti era la herramienta apropiada y no necesariamente para todo el mundo. Yo he visto muchas personas con certificaciones de coaching que no están haciendo nada, porque es otra certificación más. En tu caso, en el momento en que llega esa herramienta, era justo lo que tú necesitabas y como fue en el momento correcto, pues funcionó. Y no necesariamente puede funcionar así para otras personas. Sí, en mi caso fue digamos que lo que me dio permiso de reinventarme en términos de mi vocación, ¿no? Porque hasta yo en Ujú. ese momento decía, yo soy diseñadora, pero me gusta mucho esto, ¿no? Yo soy diseñadora, pero quizá te puedo dar conceptos. No, para mí era como, no, la certificación fue como lo que inició esta semillita de date permiso de abrirte a la posibilidad de que quizá en tu vida no vas a ser diseñadora, no va a ser tu profesión nada más. Y te soy muy sincera, amo el diseño, pero el diseño, y sigue mi despacho va a cumplir 12 años y sigo teniendo Ok. clientes y todo, pero para mí el diseño es un hobby, a veces es un placer cuando hay proyectos súper bonitos, ¿no? Pero no es algo que a mí me haga sentir que estoy cumpliendo un propósito de vida o que es mi Ok. misión. O sea, para nada. Para mí es como, qué padre hacer proyectos de diseño que son hermosos, qué padre cuando se me ocurren cursos o para mi podcast, los procesos de hacer las identidades corporativas, las páginas web, mis cursos en línea, que todos son súper bonitos, ¿no? Porque el diseño me encanta, se ha convertido Claro. en una herramienta para mí, para hacer lo que realmente quiero hacer. ¿No? Entonces, lo Claro. que realmente Exacto. quiero hacer es esto. Realmente para mí se convirtió en algo personal, ¿sabes? O sea, como a mí me cambió la vida, dije yo, no, o sea, es que yo lo que quiero es hablar de esto. Este tema no me cansa, no me aburre. O sea, cuando llegan mis clientes de coaching me pueden decir 20 veces, Esther, es que no logro calmar la ansiedad que siento cuando no sé, cuando veo al papá de mis hijos, ¿no? Después de que nos Ok. divorciamos, ¿no? Y podemos hablar de eso horas y podemos tratar nuevas cosas y hacer nuevos ejercicios. Y no me desespero jamás, ¿no? Jamás, jamás, jamás. Al revés, me apasiona porque yo he estado en situaciones parecidas, quizá no en ese escenario, pero he estado en momentos donde la ansiedad no la he podido como mitigar, ¿no? Entonces me Claro. identifico, hay mucha empatía y seguimos adelante. En cambio, en diseño gráfico, cuando un cliente me dice, es que no me decido si el logotipo amarillo o el verde, llega un Sí. punto en el que sí lo quiero ahorcar, ¿no? Sí llega un punto donde Claro. digo, ya, o sea, o te decides o no podemos seguir adelante, tu proyecto queda en pausa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque uno es un hobby y cuando deja de ser placentero me desespera. Y en cambio, Ok. coaching es una vocación, es una misión de vida. Entonces, cuando llegamos a momentos de resistencia, para mí es un reto y es fascinante ver cómo podemos como voltearlo, cambiar el mecanismo, ir a las raíces, ¿no? Claro, claro. Mencionaste, cuando uno visita tu página web, Uh -huh. hay un adjetivo que acompaña
tu capacidad como coach, ¿verdad? Hablas sobre coach espiritual. Ujú. Y hablaste hace un momento sobre que tuviste un segundo encuentro con la espiritualidad. Y me gustaría que abundaras un poquito sobre el primer encuentro y ahora este segundo encuentro, por favor. Ok, perfecto. Uy, este tema me encanta, Cristóbal. Así que, muy buena pregunta. Mira, te platico que yo nací en una familia católica. A los 14 años de edad Ujú. me invitaron a una clase de Biblia. Una amiga cristiana me invitó a una clase de Biblia. Y yo, la verdad, te soy muy sincera, no quería ir. No tanto por la clase, Ok. sino porque esta niña no era muy mi amiga. Era como una conocida de la escuela. Y yo decía, pero es que, ¿por qué me invitas a tu casa? ¿De qué vamos a platicar tú y yo? ¿No? Imagínate, una puberta de 14 años. Yo decía, pero mamá, no me Claro. dejes ir, dile que no, ¿no? Total, me insistió tanto, que eventualmente fui a una primer clase de Biblia y me voló la cabeza, Cristóbal. O sea, me Ok. fascinó, me regalaron una Biblia, esa Biblia yo me la llevé a mi casa, empecé a subrayarla como desesperada y me encantaba, o sea, como que fue la primera vez en mi vida que me di cuenta, después de 14 años de haber sido católica, que la Biblia se puede entender. Yo pensaba que solo los curas o el padre de la iglesia tenía como la capacidad de Claro. entenderla y que iba a estar escrita en arameo o una cosa así. Y cuando Ujú. me di cuenta que yo podía entender y que de hecho me hacía sentir muy bien, ¿no? Y empecé obviamente con versículos muy simples, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o, ¿sabes? Ese tipo de versículos para mí era Claro. como, ¿eso dice la Biblia? Me decían, sí, yo en mi mente de adolescente y queriendo lograr cosas, pues en mi escuela y con mis calificaciones y demás, para mí fue como, ay, qué padre, o sea, si esto dice, pues entonces sí puedo con matemáticas y sí puedo con esto, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, Ok. a mí me dio como una identidad muy padre y empecé a decir, no manches, yo puedo tener una relación cercana con Dios. Eso quiere decir que cuando me dijeron que tenía que ir a confesar mis pecados, cuando me hice mi primera comunión, no necesariamente es cierto. Yo puedo hablar con Dios en la noche en mi cuarto, o sea, no necesito seguir una Ujú. oración o hacer un rosario. Entonces, Sí. cuando digamos que eso yo lo entendí, yo que soy muy independiente y no me gusta como tener jefe, ¿sabes? Como que esto me Sí. daba un permiso de crecer en esa área por mí sola. Entonces, Ok. se dieron muchas situaciones, mi mamá después fue, mi mamá le encantó, después como que toda mi familia se medio volvió cristiana también, y yo me empecé a clavar en el tema de hacer viajes de misiones. Entonces, mi primer viaje de misiones fue a la India a los 15 años, después me fui a Panamá, luego me fui a Nuevo México, luego me fui a Italia, o sea, me fui a muchos lados de misiones y eventualmente cuando salgo de la preparatoria a los 19 años, me lancé a un internado cristiano, a dedicar un año de mi vida, a profundizar en mi Ok. relación con Dios. Y te puedo decir que en esos momentos de mi vida yo me sentía muy cercana a Dios. O sea, yo literal, si tenía algún problema, lo más que hacía yo era como tener momentos de meditación, de contemplación, para aclarar mi mente, para alinearme, para como creer lo que dice la Biblia, ¿no? Y demás. Pero lo que te contaba hace rato, que por ahí de mis 28, 29 años estaba dando este rompimiento amoroso, en ese momento Sí. se me desmoronó todo mi sistema de creencias, de valores, de planes, lo que me había imaginado ya que iba a ser mi vida, se esfumó. Entonces, en estos Claro. momentos, yo me di cuenta que nada de mis creencias o nada de mis estructuras espirituales anteriores me estaban sacando del hoyo. Ok. Nada. O sea, yo decía, Dios mío, ayúdame. Y pues sí, pero de todos modos mi oración era horrible. Mi oración era súper desconectada, era una oración súper de víctima. Y te Claro. cuento nada más porque a mi audiencia yo le cuento todas mis intimidades y me abro, me capa a capa en estas oportunidades porque creo que es muy importante hablar con la verdad. Y yo le pedí a Dios, hace cuenta, imagínate esto. Yo todavía no superaba la pérdida de mi novio, ¿no? Entonces yo Ujú. agarraba y decía, todas las noches voy a acercarme a Dios. Pero mi oración era esta. Dios mío, por favor, ayúdame a que regresemos. Sí. Y en el inter, en lo que me das eso, permite que esta persona, o sea, que mi ex, no conozca a nadie. Esa era mi oración. Regrésamelo, Sí. por favor, que no conozca a nadie. ¿No? Regrésamelo, por favor, que no conozca a nadie. Te voy a decir, ahí había una falla fundamental en mi amor propio. Yo en ese Claro. momento estaba tan deprimida que no era capaz de ver que mi oración implicaba que yo pensaba, si él conoce a alguien, nunca va a volver conmigo. Porque cualquier Ujú. persona que conozca va a ser mejor que yo, entonces nunca va a volver conmigo. Para que él regrese conmigo tendría que haber una ausencia de competencia, ¿no? Claro.
Lo cual obviamente en su momento no lo veía. Yo estaba en un momento súper oscuro, no tenía claridad, no podía ver más allá. Pero hoy que lo veo digo, no manches, era una oración completamente desconectada. Entonces, evidentemente nunca se me dio esa oración. Incluso lo Claro. primero que hizo mi ex fue conocer a su vecina, ¿no? Tan fácil como la vecina. Pero el punto acá es que, o sea, yo me di cuenta, dices, es que no me funciona, siento que mis oraciones no llegan a ningún lado, me siento súper abandonada, me siento perdida, me siento sola, tengo miedo, mucha ansiedad. Y entonces yo decía, ¿qué onda que todas mis estructuras de acercarme a Dios y leer la Biblia y quién sabe qué, no me servían, pero para nada, para superar estos momentos de Claro. genuina angustia? Entonces, nos vamos a mi segundo despertar. Bueno, pues fue cuando entendí una cosa fundamental, y esta premisa la repito y la seguiré repitiendo toda la vida. Desde el entendimiento de los que creemos que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, ¿no? O sea, si tú crees que tú eres un ser espiritual y eres de carne y hueso como yo, estás teniendo una experiencia física, ¿no? Exacto. Entonces, partiendo de que primero hay que creer eso, ¿no? Porque hay gente que me dice, no, yo no creo que soy un ser espiritual. Ah, bueno, pues entonces todo lo demás no te va a penetrar, ¿no? Claro. Pero partiendo desde si esa premisa es cierta en tu vida, si es cierta en tu subconsciente, si tú estás dispuesto a abrirte a la posibilidad de que eso sea verdad, entonces no puedes solamente pretender que puedes tener una conexión espiritual sin tomar en cuenta las leyes universales que rigen el planeta Tierra. Y estamos hablando de leyes físicas. ¿Cómo cuál? Exacto. Nadie nos resistimos a la ley de la gravedad, ¿cierto? Todos sabemos que estamos pegados al piso. Tú brincas en Puerto Rico, yo brinco en Las Vegas y los dos regresamos al piso, ¿cierto? Sí. Bueno, y eso no, y yo que creo, y un ateo del otro lado del mundo, igual brinca y regresa al piso, ¿cierto? Pues no tenemos que creer en Dios, o no tenemos que tener un despertar espiritual para que las leyes físicas que rigen este universo apliquen a nosotros, ¿cierto? Entonces, tú podrás tener un despertar espiritual o no, y de todos modos las leyes físicas están actuando. Entonces, en estos momentos, yo quería conectar con Dios, quería casi milagros en mi vida, sin que las leyes universales aplicaran a mi vida. Y aquí es donde te puedo hablar de cuáles son y a qué me refiero. Bueno, por ejemplo, la física cuántica, la ley de la atracción ha sido como muy mistificada, ¿no? Por muchos libros y demás, pero la ley de la atracción tiene todos sus principios en física cuántica, ¿no? Física cuántica no es de que yo me lo imaginé o de que alguien se lo inventó en una religión, no, literal, es física cuántica. Según la energía que tú tengas en tu cuerpo, es literal, si tú estás en un momento de profunda melancolía, tienes muy poca fuerza en tu cuerpo. Literal, te sientes completamente abatido, hay gente que no se puede parar de la cama, gente que no tiene energía ni para comer. Literal, no tienes energía, tienes una energía en una frecuencia vibratoria muy baja. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando cruzamos la meta de un maratón? ¿Qué pasa cuando nos entregan un premio? ¿Qué pasa cuando el amor de tu vida te dice, cásate conmigo? ¿No? En esos momentos donde sentimos plenitud, abundancia, éxtasis, adrenalina, ¿no? Esas emociones nos permiten notar que en nuestro cuerpo estamos teniendo una energía de una frecuencia vibratoria muy alta. Nos sentimos así, queremos brincar, queremos abrazar, queremos llorar, porque literal somos como una bomba de energía en una vibración alta. Bueno, según tu vibración energética, tú vas creando tu reflejo en el mundo, ¿no? El mundo responde a ti conforme a la frecuencia vibratoria que tú estás emanando. Y muchos de nosotros a veces pensamos, es que algunos nacen con estrella y otros nacen estrellados, ¿no? Los que nacimos estrellados nos va súper mal y siempre estamos en escasez y tenemos problemas y vamos de relación tóxica en relación tóxica, nos enfermamos, nos da cáncer, nos da de todo. Y hay otras personas los que nacieron con estrella, que esperan más de la vida, que están en una frecuencia vibratoria diferente, donde asumen éxito, asumen oportunidades, asumen relaciones conscientes, asumen respeto, y entonces experimentan otro reflejo de vida. Entonces, en ese momento fue cuando yo me di cuenta, bueno, es que yo estoy hundida en una frecuencia vibratoria muy mínima. O sea, yo había días que me quedaba en mi cama, no podía trabajar, no contestaba ningún correo. Me di cuenta que yo estaba conectada en una frecuencia energética muy baja. O sea, yo me sentía completamente devastada.
Y desde esa mentalidad iba a ser muy difícil que la vida me presentara oportunidades laborales, ideas, creatividad, propuestas de proyectos, un nuevo amor. O sea, iba a estar muy complicado simplemente por el hecho de que al yo no creer que era posible, al yo tener una visión tan corta de lo que venía en mi futuro, al estar tan enganchada en emociones como miedo, celos, tristeza, nostalgia, envidia, coraje, ¿no? Yo tenía un cóctel de todo eso, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué era lo que me presentaba la vida? Cosas que equivalían a esa frecuencia vibratoria, simplemente por física cuántica, no porque crea en Dios o deje de creer en Dios, ¿no? Simplemente porque estoy teniendo una experiencia física, ¿no? Entonces, cuando yo entendí esto, también fue como que me explotó la cabeza, como en esa clase de Biblia, y yo dije, órale, y entonces me empecé a empapar de esto y empecé a ver, bueno, entonces, ¿cómo uno cambia su frecuencia vibratoria? ¿Cómo uno puede empezar a sentirse mejor? Y hay muchísimas herramientas de mindfulness, hay muchos ejercicios de visualización creativa, hay ejercicios como tapping o EFT, es una técnica para liberar emociones negativas, ejercicios de gratitud, ejercicios de escritura libre, hay muchísimas herramientas que podemos usar para empezar a cambiar nuestra vibración. La primera que yo utilicé es la gratitud, con un libro que me cambió la vida, lo comparto todo el tiempo, se llama El Poder de la Alabanza. Y en ese libro habla del poder que tenemos para agradecer, no como un cliché, sino como una herramienta estratégica para sentirte distinto. Tú no puedes sentir odio y sentir gratitud al mismo tiempo. Tú no puedes sentir envidia y gratitud al mismo tiempo. Cuando tú decides conectar con gratitud, empujas todas las otras emociones negativas fuera. Entonces, en estos momentos, cuando yo conecté con gratitud, viví lo que te puedo decir que es mi primer milagro, así que yo digo, esto fue un milagro cañón, simplemente por cómo me sentía. Imagínate, yo llevaba meses con insomnio, con ansiedad, fumando hasta altas horas de la madrugada porque era lo único que me calmaba. Después yo me paré, hice un ejercicio de gratitud catártica esta noche, que a todo el mundo se la cuento, mi gran noche oscura. Fue que de repente yo dije, wow, o sea, empecé a sentir tranquila, me dormí y todavía un poquito escéptica, porque bueno, también me dormí después de llorar tanto, todo el mundo se duerme después de llorar una hora seguida. Pero al día siguiente amanecí con otra actitud, al día siguiente amanecí y ya no tenía taquicardia, ya no tenía nudo en la garganta. Entonces cuando me decían, piensa en otra cosa, sí podía pensar en otra cosa. Cuando me decían, échale ganas a tu negocio, sí pude empezar a echarle ganas a mi negocio. Porque no era que yo no quisiera echarle ganas, era que yo decía, ¿cómo le hablo a un cliente y le vendo algo si quiero llorar? ¿No? O sea, si siento que en cualquier momento se me quiebra la voz y lloro. O sea, era incompatible. Entonces, en ese momento, cuando pude calmar mis emociones un poquito, conectando con esta gratitud, que básicamente lo que hice fue elevar mi frecuencia vibratoria, fue que empecé a echarle ganas. Y entonces, milagros empezaron a llegar a mi vida. Empezaron a llegar nuevos clientes, nuevos proyectos, oportunidades, la propuesta de un viaje. O sea, empezaron a llegar un montón de cosas en mi vida y empecé a ver cómo realmente, literal, en esa Biblia que a la Esther de 14 años le había explotado el cerebro con versículos muy simples, ahora podía entender versículos también muy simples, pero que me di cuenta que no había entendido. Por ejemplo, en la Biblia dice, cuando, no sé, renueva tu mente cada mañana, ¿no? Y era un versículo que yo nunca le puse atención. ¿Qué significa eso? Renueva tu mente cada mañana. Yo cada mañana despierto y soy Esther, y Esther piensa y sigue pensando. Pero en life coaching me di cuenta que muchas veces lo que le dices a tus clientes para que puedan como cambiar el chip es que tienen que todas las mañanas despertar, hacer un ejercicio de un scan de qué estoy pensando que me lleva a sentirme como me siento, ¿no? Porque si yo ahorita te empiezo a decir, imagínate, Cristóbal, que te ganas la lotería y estamos en Las Vegas y te llevaste así 40 millones de dólares y te puedo llevar a que empieces a sentir, no manches, estar increíble, empiezas a visualizar qué harías, a quién ayudarías, qué te comprarías, qué le regalarías a la persona que más quieres en el mundo, ¿no? Y te empiezo a llevar a una frecuencia vibratoria grande a través de lo que te hago pensar. Pero si yo ahorita te digo, imagínate que el coronavirus se expande de una manera que termina la raza humana y de hecho le da a la persona que más quieres y la muere en tus brazos, o sea, no te quiero llevar ahí, pero puedo hacerlo y te podría llevar a sentir mucha ansiedad, a elevar tu frecuencia cardíaca, a sentir desamparo, a sentir muchas cosas feas, ¿no? Entonces, evidentemente, todas las mañanas despertamos y tenemos estrés, tenemos preocupaciones, tenemos sueños, tenemos dudas, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios es, a ver, ¿cómo me siento? ¿Y qué estoy pensando que me hace sentirme así? Ahora, ¿qué decido pensar para sentirme como me quiero sentir? Y eso
es un ejercicio de renueva tu mente cada mañana, ¿no? Son instrucciones prácticas que quizá fueron tan prácticas en la Biblia que no entendimos. Y leímos y seguimos Sí, adelante, ¿no? Así como, sí. Es que pasa mucho que las personas no entienden que lo que tú piensas es tu selección, es tu opción. A veces estamos tan acostumbrados a reaccionar que pensamos que es normal. A que alguien dice algo y yo reacciono de esta manera y eso es lo normal. Y no entendemos que tenemos la opción de reaccionar a un comentario o algún pensamiento, que tenemos la opción de decidir, ¿verdad? Claro. Y en ese momento, cuando tú dices lo que te levantas por la mañana y escoges lo que tú quieres pensar, para alguna gente eso, como dicen, pero ¿puedo escoger? No, es como que la negatividad, las malas noticias, es como que esperan que es lo esperado, vamos a decir así. Mira, el problema es que muchas veces solamente nos enfocamos en lo que ya no quiero sentir o en lo que ya no quiero pensar, pero no se nos ocurre qué va a reemplazar eso, ¿no? Porque todo el tiempo estamos pensando, no podemos dejar de pensar. Incluso ahí me atrevería a decir que cuando meditamos realmente estamos dejando de pensar. Estamos haciendo una elección de apaciguar nuestra mente, pensar de una manera mucho más lenta, mucho más contemplativa, pero todo el tiempo estamos pensando. Entonces, cuando alguien me dice, por ejemplo, Esther, es que no puedo dejar de pensar en mi ex, o Esther, no puedo dejar de preocuparme por mis hijos, Esther, no puedo dejar de preocuparme porque no me alcanza el dinero y se acerca la renta, ¿no? O sea, muchas cosas me dicen, no puedo dejar de pensar en eso, ¿cómo le hago para dejar de preocuparme? La cosa es, ok, estás pensando en que no te alcanza el dinero y eso te hace sentir preocupada, ansiosa, con miedo, sola, ¿no? Eso te hace sentir. Entonces, primero dime, ¿cómo te gustaría sentir? Y hay veces que me dicen, no, pues me gustaría sentirme tranquila, en paz, abundante, me gustaría descansar, ¿no? Me gustaría confiar, me gustaría tener una certeza, fe, ¿no? Entonces digo, ok, ¿tú qué crees que tendrías que pensar para sentirse así? Si lo que estás pensando hoy te hace sentir todo lo opuesto. Entonces ahí es donde me dicen, no, pues tendría que pensar que sí tengo el dinero, tendría que pensar que va a llegar en el tiempo correcto, tendría que pensar que mis hijos están a salvo, tendría que pensar que todo va a salir bien, tendría que pensar que, ¿no? Y entonces le digo, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer activamente para enfocarte en eso hoy? Porque si tú te obligas a pensar eso nuevo, vas a empujar a fuerza al otro. Yo no puedo pensar estas dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo pensar, híjole, me van a tirar a la calle porque no tengo dinero para la renta, y al mismo tiempo pensar, ay, me encanta mi casa, gracias porque siempre tengo dinero para la renta. O sea, no puedo. O sea, un pensamiento empuja al otro. Entonces, tú tienes que decidir a qué pensamiento le vas a dar ancla en tu mente. Exacto. Para que durante el día te trates de mantener en esa vibración un poquito más confiada, llena de fe, ¿no? Porque últimamente si nos regresamos a la parte de las leyes universales, si tú renuevas tu mente para pensar esas cosas nuevas, estás elevando tu vibración para sentirte un poquito más elevada, lo cual quiere decir que serás match vibracional de ese dinero que necesitas, o de esa oportunidad, o de esa seguridad para tus hijos, o de esas buenas noticias. Sí. Sí. Es que hace mucho tiempo yo leí un libro que era Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh. Y aunque hay veces que tú lees un libro y todo te gusta, o hay veces que tú lees un libro y solamente una o dos ideas se quedan contigo. Y siempre recuerdo ese libro que la idea que se quedó conmigo para siempre es que cuando tú agradeces, cuando en tus oraciones tú agradeces, reconoces la presencia de eso en tu vida. Cuando tú pides, reconoces la escasez, ¿verdad? Y mira, para agregar a eso que me acabas de decir, por ejemplo, en la Biblia hay otro versículo que a mí me gusta muchísimo, que dice, cuando tú pidas algo, actúa como si ya estuviera hecho y entonces te será concedido. Exacto. O sea, ese versículo yo lo había leído millones de veces y nunca había entendido este tema de actúa como si ya fuera hecho y entonces, después de que tú actúes como que ya fue hecho, entonces te será concedido después. O sea, yo decía, ¿cómo? Es un trabalenguas y no lo entendí, quién sabe. Yo pido y doy gracias cuando lo tengo, ¿no?
Pero, entonces, o sea, en eso que dijiste, cuando tú das gratitud, reconoces la presencia de eso que quieres, es asumir, es tener certeza de que sabes que está hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando das gracias, o sea, por ejemplo, si yo te pido algo, ¿no? Si yo te pido, Cristóbal, ¿me haces un favor? ¿No? Y tú todavía no me lo haces, pero yo te digo, Cristóbal, mil gracias por mi favor. Es que estoy asumiendo de que va a ser hecho, Claro. de que está cumplido, ¿no? Porque yo solamente te daría gracias hasta que ya fuera hecho. Entonces, literal, si te pones a pensar, ¿qué es lo que tanto le estás pidiendo a Dios, no? Hay mucha gente que me dice, es que llevo pidiendo por mi salud o por esto, por esto, ¿no? Mil tiempo. Digo, ¿por qué no empiezas a dar gracias por eso que tanto quieres? Porque es lo primero que harías cuando se te sea concedido. Entonces, si la instrucción es, actúa como que ya te fue hecho, pues da gracias para que te sea hecho. Sí. Mira, hay un episodio que es uno de mis episodios favoritos de este podcast, donde yo entrevisté a un caballero que se llama Robert Morales. Robert es una historia increíble. Él estuvo 30 años en el vicio de las drogas, 18 años durmiendo en la calle, se intentó suicidar 3 veces, estuvo en múltiples ocasiones en programas de rehabilitación. Y después de mucho intento, mucho tiempo, muchos años, logró salir de la adicción a las drogas. Y una de las cosas que él dice, que cómo ocurrió el cambio en su vida, él dice que cuando él dejó de quejarse y empezó a dar gracias, fue que su vida cambió. Cuando él, por ejemplo, él dice, yo no cambio el peor momento ahora que estoy, digamos, fuera del vicio. O sea, yo no cambio el peor momento de mi vida ahora por el mejor momento en aquel entonces. Y él dice que él agradece incluso cuando se baña, el agua, en la toalla. Eso, poder agradecer cada cosa, aunque no sea tan importante o grande en tu vida, cuando tú agradeces las cosas, incluso las cosas pequeñas, los pequeños detalles, tu vida cambia en ese aspecto. Ese es el poder de la gratitud. Así es. Incluso una cosa que yo digo mucho es que cuando tú agradeces, lo agrandas. O sea, cualquier cosa que quieras, si tú lo agradeces, te abres a la posibilidad de multiplicarlo, de tener más, de crecerlo, de derramar hacia afuera más de eso. Pero mucha gente me dice, ok, Esther, pues sí, entiendo agradecer la gratitud, la abundancia o el dinero o el éxito o el amor o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando tienes puras cosas malas, no? O sea, incluso Robert Morales, cuando me dices agradecer, por ejemplo, el agua, pues claro, es algo positivo. ¿Qué pasa cuando tienes ausencia de agua? Que dices, cuando tú agradeces lo malo, lo transformas. O sea, cuando tú agradeces lo malo, estás dando por hecho de que llegó a tu vida ese reto por algo bueno, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo, estás dando por hecho de la transformación de aquello que hoy te causa dolor. Y si lo que hoy te causa dolor es quizá una enfermedad, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo? O sea, yo le estoy diciendo a Dios que me sane del cáncer. ¿Cómo puedo decirle a Dios gracias por este cáncer, por ejemplo? Y es como, no son contrarias. Tú pides sanar, ¿no? Después dar gracias a lo que este cáncer te está llevando a acercarte, te está ayudando a trascender una emoción, te está llevando a ver poder en tu vida, ¿no? Entonces lo agradeces porque estás dando por hecho, primero, que vas a sanar, ¿no? Primero pides sanar, das gracias porque sanas. Después también das gracias por la experiencia de tener cáncer, por todos los aprendizajes que van implícitos, ¿no? Incluso en la Biblia hay otro versículo que dice, para los que creen, todo obra para bien. ¿Qué es todo? Pues todo lo malo, ¿no? En ese momento a mí me retaba mucho que yo decía, híjole, ¿en serio? Agradezco lo malo. Y literal esa noche que te digo que yo lloré y tuve esta catarsis de gratitud, yo la verdad tenía muchísimas cosas malas ahí, Cristóbal. O sea, por supuesto gracias por el apoyo de mis papás, gracias porque tengo donde vivir, gracias porque tengo comida, gracias porque puedo darme el lujo de no levantarme y no trabajar, ¿no? Y nadie me va a echar a la calle. Pero mucha de mi gratitud ese día fue gracias porque no me quiere, ¿no? Gracias porque me rechaza horrible. Gracias por esta humillación y la despedida, ¿no? Gracias porque me siento sola, gorda, fea, abandonada, ¿no? O sea, y de repente esa era la catarsis que yo decía, literal, estaba yo, ya intenté 1000 cosas, ahora estoy con el corazón en la mano acá,
atreviéndome a ver si esto va a ser verdad. Y te digo que allí yo tuve mi primer momento de sentir esta paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que había sido una cosa de oídas, ¿no? Nunca había Claro. experimentado yo de verdad la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces había sentido paz, pero cuando todo va bien, cuando estoy contenta, cuando mi familia está unida y siento paz, esa no es la paz que sobrepasa entendimiento, esa es la paz que entendemos, la paz que esperamos, la paz que tiene Claro. sentido, porque todo va bien. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es cuando eres capaz de sentir paz y todo va mal, ¿no? Sí, sí. Hemos hablado bastante sobre la gratitud y otras cosas. Y cuando tú, en el tema que tocas constantemente en tu podcast, es la reinvención. Yo, fíjate, esta mañana escuchaba tu podcast y mientras, por las cosas que están pasando en mi vida y por el mensaje que estaba escuchando en ese momento, yo entendí que a veces pensamos que queremos reinventarnos, a veces queremos reinvención, pero realmente lo que estamos haciendo es como una redecoración, vamos a decir así. Queremos reinventar, pero lo que estamos haciendo es que en nuestra casa estamos reacomodando los muebles de otra manera y es una decoración. Pero cuando hablamos de reinvención, es como cambiar el mecanismo interno que te mueve, ¿verdad? Es un cambio más profundo. Y escuchándote hablar en tu podcast, te dije, yo entendí eso, que muchas veces pedimos o queremos reinventarnos, pero lo que realmente estamos haciendo es una redecoración, un movimiento estético y no profundo. Y entonces, Sí. cuando hablamos de la gratitud, ¿qué otra cosa tú recomiendas para hacer una reinvención verdadera en Ok. cualquier persona que la quiera en su vida? Acá ya también me tocaste un tema súper importante y justo hoy tempranito estaba haciendo un arte del podcast, un diseño, donde lo que yo digo es, mira, reinvéntate, o sea, reinventarte no te invita a que te transformes en alguien que nunca has sido. Realmente mi misión o mi mensaje es que te reinventes en quien siempre fuiste diseñado a ser, ¿ok? Ujú. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para reinventarnos en quien siempre fuimos destinados a ser? ¿Cómo encuentro mi esencia? ¿Cómo encuentro mi verdadero yo? Bueno, pues hay que quitarte máscaras, etiquetas Ujú. y soltar mecanismos de defensa. O sea, nosotros evidentemente en la vida empezamos a desarrollar, digamos que hacemos códigos de significado cuando somos chiquitos, de aquello que yo veo me genera amor, aceptación y validación. Y en base a eso me voy poniendo máscaras, me voy haciendo mecanismos de defensa para no volver a sentir emociones negativas. Entonces, ahí yo lo que le diría a la gente, hay que echarnos un clavado hacia adentro, porque todos tenemos historias muy peculiares, todos tenemos nuestras razones según lo que vivimos, sentimos, nos dijeron, percibimos, etc. Entonces, ¿de qué me quiero proteger? ¿No? Por ejemplo, los mecanismos de defensa son cosas automáticas que yo hago cuando me siento vulnerable, en peligro de sentir algo feo. Sentir traición, sentir dolor, sentir abandono, sentir rechazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha Sí, gente, su mecanismo de defensa es, soy muy serio, ¿no? Yo me he vuelto exacto. muy serio. ¿Por qué? Pues porque no permito que me tomen el pelo, porque no confío en cualquiera, porque no cualquiera tiene acceso a mí, porque, ¿no? O por ejemplo, hay Ujú. gente que dice, yo no me enamoro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me pueden volver a abandonar, porque mi papá nunca Claro, claro. estuvo, porque, ¿no? Entonces hago mecanismos de defensa y hay gente que se va al opuesto. Yo me entrego con quien sea, porque prefiero migajas que nada, porque me da miedo la Claro, claro. soledad, entonces prefiero que me den tantito, ¿no? Entonces es un mecanismo de defensa desarrollado a partir de emociones negativas no procesadas en tu infancia. Entonces vámonos Ujú. para atrás. A ver, ¿cuál es tu historia de dolor? ¿Qué es aquello que recuerdas que te pasó en tu infancia que no fue placentero? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste triste? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste abandonado o rechazado o dejado de lado? ¿No? Porque Ujú. todo eso va en contrario a nuestro anhelo de ser aceptado, de formar parte, de amar, ¿no? Entonces, encuentra tus razones. Y mucha gente se encuentra abuso emocional, ausencia de papás, falta de atención, algún susto, ¿no? Se metieron a robar mi casa, no manches, a mi papá, no sé, le robaron el coche y nos causó un sustazo, ¿no?
pasan cosas en la vida. A veces Claro. mis amigas me dejaron de hablar en la escuela, ¿no? Una maestra me regañó enfrente de todo el mundo y me humilló muy feo, ¿no? Hay muchas cosas que suceden que nos hacen desarrollar mecanismos de defensa. Entonces hay que encontrarlos. A ver, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? ¿Cuáles son los momentos en los que yo recuerdo haber sentido ciertas emociones por primera vez? Y apúntalo. O sea, es muy importante que lo apuntemos, ¿no? Porque a veces creemos que lo puedo mantener todo al mismo tiempo en mi mente y no Claro. funciona, ¿ok? Entonces, apúntenlo. Segunda cosa, las máscaras. Las máscaras son ponerme yo aquello que creo que los demás quieren de mí. Entonces, por ejemplo, ay, mi papá me abraza y me quiere cada vez que yo llego con buenas calificaciones o con buenas noticias o con un trofeo de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, me vuelvo un overachiever porque eso en mi infancia o en mi adolescencia me dio la aprobación de mi papá. Entonces se vuelve una máscara y siempre busco la perfección, me convierto en workahólico, me convierto en una persona muy ambiciosa, pero no por un deseo interno mío, sino por máscara de lo que yo creo que los demás quieren ver en mí para amarme. Entonces hay que identificar, la máscara de la perfección. Por ejemplo, está la máscara de ser el sarcástico, ¿no? El chistoso. Ay, porque mis amigos me quieren y me invitan cuando yo los hago reír a todos. Entonces desarrollo una máscara que va más allá de mi propio sentido del humor. Va de una cosa premeditada de yo tengo que siempre reír, que siempre hacerlos reír a los demás. Me pongo una máscara, me forzo. O por ejemplo, las mujeres creamos muchas máscaras de ser la ayuda idónea de todo el mundo, ¿no? La que cuida a los hijos perfectos, las que mantiene no sé qué, la que le lleva galletas a la abuela, la que todo el tiempo querer complacer, la máscara de la complacencia, más allá de lo que mi corazón normal quiere dar, sino tengo que dar para que me quieran, para que me vean hacendosa, bonita, buena cocinera, Entonces, hay muchas máscaras que generamos y que es muy cansado mantener, ¿no? La otra cosa que te decía eran las etiquetas, o sea, las etiquetas son aquello que te dicen mucho y que tú crees de ti. Por ejemplo, Esther es una floja, ¿no? A mí de chiquita siempre me dijeron, Esther es una floja, Esther es una floja, Esther es una floja, Esther es una floja. Yo decía, o sea, ya me lo creí, ya cuando quiero hacer cualquier cosa digo, no, porque pues, yo soy una floja, ¿cierto? ¿No? Claro, claro. O por ejemplo, eres súper tímido, tímido. Entonces el pobre hombre crece y no tiene el valor ni de invitar a salir a la niña que le gusta, porque es un tímido. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? O tú eres malo para las matemáticas, malo. Tú te vas a morir de hambre si te dedicas a eso. Tú eres mala cocinera. Uy, no. Tú, a ti te van a regresar porque eres bipolar o, dramática, ¿no? ¿Qué cosas nos han dicho que no nos gustan, pero nos lo han dicho tanto que nos hemos hecho la idea de esa etiqueta? ¿Okay? Sí. Y pasa con las etiquetas también, que hay algunas cosas que se ponen de moda. Y hay personas que entonces están buscando esas etiquetas nuevas que salen para ponérselas. Por ejemplo, alguien dice, no, porque yo, vamos a decir, tengo Asperger, por ejemplo. O dicen, no, es que yo tengo este déficit de atención. De repente hay personas que están buscando todas las palabras que se ponen de moda para usarlas como etiquetas. Y definirse ellos mismos, ¿verdad? Porque está como que de moda, ¿verdad? Hace unos años hablaban de los niños índigo. No sé si tú recuerdas, fueras muy joven. Sí. Entonces, no, porque yo soy niño índigo. Entonces, entonces están estas personas buscando esas etiquetas para ellos mismos autocolocárselas. Claro. Y a veces pueden ser etiquetas derogativas. O sea, por ejemplo, yo soy súper desordenada, ¿no? Uh-huh. Y ahí me dan ganas de, a ver, ¿por qué te comprometes a esa etiqueta? O sea, ¿no? Las palabras, la frase yo soy, lo que le pongas después es súper poderosa para programar tu subconsciente lo que es posible para ti. Te cuesta el mismo trabajo decir yo soy súper ordenada a decir yo soy súper desordenada, ¿no? Te cuesta el mismo trabajo. Uno habla vida y el otro habla destrucción. Tú decides. Pero bueno, a veces decimos soy súper desordenada, es que siempre me lo han dicho, es que nunca termino nada, ¿no? Entonces ya te creíste tanto las etiquetas derogativas que tú misma o tú mismo las declaras. Ahora también están las etiquetas a las que les tenemos mucho apego, ¿no? Como por ejemplo, es que eres la más rápida, ¿no? Entonces cuando alguien me gana en un maratón, me desmorono porque necesito mantener mi etiqueta de que soy la más rápida, o de que soy la más exitosa, o de que soy la más bonita, ¿no? Es que siempre me dijeron que era súper bonita y entonces
en la vida adulta, cuando me empiezo a dar cuenta que quizá, no sé, me siento sola, tengo un conflicto, ¿no? De no poder sanar y me quiero pegar a una etiqueta y me empiezo a cirugiar la cara y me pongo botox y me hago... ¿Por qué? Porque estoy tan apegada a esta etiqueta que sí me gustó, a la que anclé mi identidad, que soltarla es como perder un brazo, casi, casi. Claro, claro, claro. O, por Sí, ejemplo, sí. en las profesiones, o sea, hay mucha gente que me dice, es que, no sé, soy abogada, ¿no? Ujú. Y puta, no me gusta, y no disfruto mi vida, y quiero descansar, y quiero estar con mis hijos, y me encantaría, no sé, poner un negocio en línea, y no sé, algo diferente. Y digo, ¿y por qué no lo haces? El mayor apego es, pues porque soy la única abogada en mi familia. Pues porque cada vez que veo a mi papá me presenta con sus amigos como mi hija, que es abogada, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues obviamente el soltar esa identidad, el soltar esa etiqueta me genera conflicto interno, pierdo mi valor y además me siento desleal de Sí, soltar una etiqueta o lo que sí, sí, sí. alguien me dijo de mí y lo dice con tanto orgullo. Entonces, bueno, hay de dos etiquetas, ¿no? Las etiquetas con orgullo y las etiquetas derogativas. Y ambas Exacto. nos deterioran encontrar esa autenticidad dentro nuestro. Entonces, para englobar todo lo que te dije ahorita, pues es muchísimos ejercicios de reflexión que evidentemente los puedes trabajar con un coach. Un coach te lleva a eso, a Ujú. identificar dónde está aquello que te está estorbando para que tú seas la mejor versión de ti. Que la mejor versión de ti es quien fuiste destinado a ser, ¿no? Claro, Solamente que nos ponemos tanta tapadera que al rato no sabemos distinguir nuestra intuición, nos confundimos muchísimo por todo, tenemos conflicto tenemos que preguntarle a 20 gentes para escoger un vestido o para escoger carrera o para escoger con quién casarnos. Y de repente dices, claro, claro. ¿cómo estás tan perdida que no puedes como sentir tu alineamiento o sentir certeza con tus propias decisiones? Pues es porque tengo tantas máscaras, tantos protectores y tantas etiquetas colocadas que no sé ni quién soy. Entonces, cuando yo te invito a que te reinventes, te invito a encuentra todas las etiquetas impuestas o puestas voluntariamente y Ujú. libérate de ellas. Exacto. Después, encuentra todas las máscaras, todo aquello que tú crees que los demás esperan de ti para amarte y atrévete a quitártelas y ver cómo la gente responde. Algunos te van a amar y algunos no, pero ahí viene la Qué parte de bien, poner límites y de desarrollar un amor propio tal que no te importe quién te rechace, ¿no? qué bien. Y la de los mecanismos de defensa es esa, ¿no? De, a ver, ¿cuáles fueron mis primeros encuentros con estas emociones que me asustan? ¿Y cómo es que me estoy protegiendo cuando siento que puedo estar en riesgo de sentir esas emociones de dolor otra vez? Y entonces Exacto. entender una cosa muy importante, que es el mayor privilegio de la experiencia humana, si tú eres de carne y hueso, como Cristóbal y yo, Ujú. tienes que reconciliarte con tu capacidad de sentir. O sea, si tú eres humano, sentir es un privilegio. Wow. De eso se trata esta vida, de sentir. Desde sentir sabores, ¿no? Con el sentido del gusto, Sí, hasta sentir un abrazo, ¿no? Hasta sentir mariposas en la panza porque te enamoraste, hasta sentir un vacío en la panza cuando alguien se muere. exacto. Todas las emociones son un privilegio sentirlas. Ahora, como nadie nos enseña a sentir, tenemos mucho miedo de algunas, ¿no? Tenemos miedo Claro. de la tristeza, del enojo, de la rabia, de la venganza, de los celos, Ujú. y la clave es, hazte la idea de que las emociones que no te atreves a sentir son las emociones que más cargas en tu vida de manera subconsciente. Tú crees que no, Claro. pero ahí están y eventualmente salen a la superficie. Y esas emociones atoradas son mucho las que se desarrollan como enfermedades crónico-degenerativas, porque Ujú. estás constantemente apabullando tu sistema nervioso al no permitirte sentir. Claro. En cambio, Y cuando sí. fluyen, hay Ujú. liberación, liberas tu sistema nervioso, te abres a la posibilidad de ser humano y que de repente te enojas, pero si fluyes en ese enojo de una manera segura y controlada, que evidentemente no te vas a ir a gritar en el medio de la calle porque estás enojado, pero sí puedes en tu casa desahogarte escribiendo, haciendo tapping, meditando, soltando, en oración, reflexión. Hay muchas formas en las que puedes hacer espacio para cualquier emoción. Qué bien, qué bien. Si nos dejan, estamos aquí 3 horas conversando. Sí. Esther, entonces, las personas que quieran conocer un poco más sobre ti,
pueden buscarte en esteriturralde.com. Sí. ¿Y qué pueden encontrar ahí, en tu Mira, página? cuando se meten a mi página, lo primero que van a encontrar, ahí, si hacen un scroll hacia abajo, van a encontrar un regalo para quien quiera. Son 7 meditaciones guiadas por mí, que te van a llegar solamente si te suscribes, te llegan a tu correo. Son 7 meditaciones para cada uno de los días de la semana, donde yo te enseño a conectar con algún concepto bonito para que eleves tu frecuencia vibratoria y tengas un mejor día y empieces a explorar. Si no estás acostumbrado a pasar tiempo en meditación, esta es la mejor forma de iniciar una práctica de mindfulness. Eso es completamente gratis. Abajo vas a encontrar mis servicios. Yo tengo un grupo de estudio mensual hermoso que se llama Relevante Espiritual. ¿Por qué se llama así? Pues porque hablamos de temas relevantes para nuestra vida actual desde un despertar espiritual. Entonces, hablamos de eso, de qué hacer con infidelidades, qué hacer con escasez, qué hacer con emociones, con ansiedad, con miedo, ¿no? Cómo hacerle para empezar a crear la vida que queremos integrando un despertar espiritual al mismo tiempo que entendemos las leyes universales que rigen este mundo y entonces poder hacer ¿qué? Lo que digo muchas veces, manifestar, que básicamente es crear tus propios milagros, ¿no? Qué bien. El Relevante Espiritual es un grupo de estudio, no es un curso, es un grupo de estudio donde te puedes meter cuando quieras y puedes cancelar cuando quieras. Cuesta $18 al mes y ahora sí que es abierto a la gente para cuando se quieran meter. Pero evidentemente la meta es que cada semana vayas creciendo, me puedes hacer preguntas directas, es una plataforma cerrada solo para miembros, se genera un ambiente padrísimo, puedes leer las preguntas de los demás y bueno, es muy bonito porque realmente hablamos sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de, o sea, no existen preguntas tontas, ¿no? Claro. Y a veces les digo, ay, me da pena preguntar esto, ¿no? O sea, ahí es 0 juicios, cero tabú, cero nada de eso. También tengo un curso para personas que están pasando por ese corazón roto, es un curso de 9 semanas que se llama Epic Heart, es literal, te llevo de la mano desde sensaciones de abandono y de querer regresar con tu ex o querer ir a ahorcar a tu ex, te llevo a superarlo para aprender a empezar a emocionarte por lo que puede venir en tu vida. Qué bien. Tengo otro curso que le sigue, que es un curso de amor propio para aprender a manifestar amor romántico, encontrar una persona que sí está alineado contigo, desarrollar una relación consciente. Por ahí tengo un curso de tapping también para enseñarle a la gente a liberar emociones negativas a partir de acupresión y de programación neurolingüística. Y bueno, pero lo mejor que podrían hacer es esto. Si quieren conocer más de mi trabajo, es 2 cosas. Primero, buscar mi podcast que se llama Reinvéntate. Literal, lo pueden encontrar en todos lados. Está en YouTube, está en Spotify, está en Apple Podcasts, está en Stitcher, está en mi página web, está por todos lados. Reinvéntate Podcast. Y pues ya se pueden echar un clavadito en mi página web, descargar el regalito de bienvenida a mi comunidad, que son las meditaciones, y pues ahí abajito están las descripciones de mis cursos. Hablo un poquito más de coaching 1 a 1, porque también tengo, pues, o sea, está la posibilidad de trabajar conmigo directamente one-on-one. Y ya, fuera de eso, Instagram, si me mandan un mensaje directo por Instagram, todos los contesto y solo los contesto yo. ¿Okay? Sí. Completamente confidencial, porque a veces me cuentan cosas privadas, es confidencial. Y pues ya, conectemos. Sí. Esther, qué buena esta oportunidad de que pues las redes, el internet nos permita conocernos a través de la distancia y compartir y hablar sobre estas cosas que verdaderamente son importantes, son cosas que cambian vidas, ¿verdad? Y eso siempre va a haber tiempo para escuchar estas ideas. Gracias por la Gracias, invitación. Esther. Lo disfruté mucho. Gracias a Esther Iturralde por esta tan enriquecedora conversación que tuvimos en este episodio. Y recapitulando sus lecciones, para reinventarnos primero tenemos que enfocarnos en la gratitud. Además, tenemos que reconectarnos con nuestro verdadero yo. Y esto lo hacemos quitando máscaras, removiendo etiquetas y soltando mecanismos de defensa. Esperamos que estas lecciones presentadas para ti hoy sean de gran utilidad. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor, suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info@cristobalcolon.net, info@cristobalcolon.net.
colón.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.